Gracias, Carla. Comenzamos una muy interesante semana en Cara a Cara, porque por supuesto, bueno, se están jugando los descuentos, ¿no?, del proceso electoral, al menos para anunciar los resultados, pero hoy Keiko Fujimori ha llegado hasta Palacio de Gobierno para presentarle una carta al presidente Sagasti donde le pide, reitera esta solicitud, esta demanda de una auditoría internacional a los resultados de las elecciones. ¿Cómo funcionaría esto? Hay quienes señalan que eso no es posible, que un caso como el boliviano, que se ve como el antecedente, es bastante distinto al del Perú. Vamos digamos, a plantear estas interrogantes a Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, congresista electa por Fuerza Popular, con quien estuvo Keiko Fujimori también en este acto, ¿no?, de presentación de esta carta que ha dejado en Palacio de Gobierno. ¿Cómo está usted, Patricia? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Enrique? Buenas noches. Gracias por la invitación. Cuéntenos el sentido de esta carta que se ha dejado hoy y cómo sería, en todo caso, el procedimiento de la auditoría que ustedes están reclamando, demandando. Bueno, nosotros hemos hoy día entregado esta comunicación a mesa aparte de Palacio de Gobierno y creemos, por ejemplo, que en aras de conocer la verdad sería muy importante que se adhiera a este pedido el señor Pedro Castillo. Creo que el presidente de la República tiene toda la potestad de poder señalar qué organismo internacional, incluido, por ejemplo, la OEA, pueda realizar una auditoría internacional, dado que durante todo este tiempo han habido muchos casos que hemos ido presentando al Jurado Nacional de Elecciones respecto, por ejemplo, a familiares que están en las mesas y que estamos probando no solamente con las fichas RENIEC que acreditan que padre y madre comparten estos miembros de mesa, sino también estamos adjuntando partidas de nacimiento, de tal manera que no haya ninguna duda de que las mesas efectivamente fueron copadas, tal como lo mencionaban las personas que instruían a los personeros de Perú Libre. Tenemos también los casos de las firmas falsas, que también estamos probando con pericias, y es importante también señalar que hay estadísticas importantísimas en donde efectivamente nosotros vemos el comportamiento de los electores, inclusive en primera vuelta, cosa que nos llama la atención, y ante la publicación, por ejemplo, que ha realizado ayer el señor Daniel Córdoba, que he estado yo revisando el día de hoy, he visto, por ejemplo, que en primera vuelta hay en lugares, por ejemplo, Cusco, donde podríamos considerar que Juntos por el Perú podía tener una alta votación. Sin embargo, vemos que la votación de Cusco realmente ha favorecido en estas actas que han sido publicadas por el señor Daniel Córdoba, han sido estas actas, estas mesas favorecen, pero realmente duplican, triplican o hasta hay 6 o 7 veces más los votos de Verónica Mendoza. Entonces, con esta data que nosotros estamos presentando, yo creo que sería muy interesante que Verónica Mendoza y el señor Lescano revisen el comportamiento de esas mesas en esos centros de votación, y creo que ahí hay un insumo importante para que vean cómo vemos desde primera vuelta el comportamiento inusual que se ha dado en mesas en estos lugares en donde seguramente en muchos de los casos no han habido personeros. Claro, ahí hay una comparación entre primera y segunda vuelta. ¿Qué Sí. opinión tienen ustedes de un estudio presentado como el de Ipsos, donde se encuentran en realidad atipicidades en porcentajes muy pequeñitos y que de alguna manera están repartidos en ambos candidatos? Y, digamos, la conclusión de ese estudio es que de resolverse o de encontrarse esas atipicidades no cambiarían este resultado final. Me imagino que ustedes han estudiado en detalle también el estudio de Ipsos. Claro, nosotros creemos que efectivamente entre las actas observadas, que hay muchas en donde se ha cambiado el sentido de las decisiones
desde la justicia electoral, porque, por ejemplo, en el año 2016 habían resoluciones en donde aparece el propio doctor Rodríguez Vélez tomando decisiones en el sentido de que debe primar la conservación del voto respecto a algunas actas. Estoy hablando de actas, no de las nulidades que nosotros hemos presentado, sino de las actas observadas. Y sin embargo, en este pleno de este jurado del año 2021, ese precedente que se dio en el año 2016 no ha sido tomado en cuenta para las actas observadas. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una explicación que deberíamos recibir todos los peruanos respecto al por qué el cambio del sentido de estas decisiones jurisdiccionales electorales. Y además, por ejemplo, ¿cómo no nos va a llamar la atención, Enrique, respecto a la decisión, por ejemplo, y la carta que ha mandado el doctor Rodríguez Montesa a la fiscal de la Nación, en el sentido de señalar que él no tiene la competencia para poder asumir el cargo y sin embargo lo han hecho juramentar, él ha juramentado y eso nos parece absolutamente cuestionable. Ayer hemos escuchado al doctor García Toma, que es un reputado constitucionalista. Hoy día la doctora Flores Nano ha señalado realmente que allá hay causales de nulidad absoluta respecto a la incorporación del doctor Rodríguez Montesa y sin embargo vemos que nadie escucha, o sea, nadie se está dando cuenta de lo que está pasando o es que no quieren escuchar que realmente no solamente hay irregularidades en el caso de las mesas que nosotros hemos denunciado y que nadie quiere pedir excepto el doctor Arce y entiendo que hoy día el doctor Rodríguez Montesa también ha solicitado la lista de electores. Entonces, ¿qué es lo que están esperando para que realmente se pueda lograr obtener con transparencia y veracidad la real dimensión de la votación que se ha dado? Pero Patricia, insisto, entonces esto para ustedes contrasta con lo que Ipsos ha presentado, que se supone que es una revisión completa de todas las atipicidades. Ustedes tienen otros resultados, me refiero cuantitativamente, ¿no? O sea, en la masa de votos que puede hacer una diferencia, porque si no, digamos, la discusión no tiene mayor sentido práctico. Mira, lo que Ipsos nos podría explicar es por qué en los últimos 20 años en donde no ha habido mayor discusión entre los resultados del boca de urna y los resultados del conteo rápido, ¿por qué en esta elección del año 2021 sí se dio por primera vez en los últimos 20 años, y eso lo sabe perfectamente Ipsos, por primera vez el boca de urna fue un resultado diferente al conteo rápido, porque obviamente el boca de urna refleja una realidad de lo que el elector dice que hizo en la cabina de votación. Y luego los resultados del conteo rápido arrojan ya los resultados de actas que obviamente han sido manejadas. Y eso es lo que nosotros estamos sosteniendo. Entonces, esa es la explicación que Ipsos debería de dar en este caso. Nosotros hemos hecho exhaustivamente la revisión de las actas y hay comportamientos, por ejemplo, en un solo local de votación, 4 mesas, en una mesa 0 para Fuerza Popular, 1 para Fuerza Popular y luego en otra mesa 15 y en otro caso otros 14 votos para Fuerza Popular. ¿Cómo podrías entender una situación como esa? Patricia, ¿qué pasó con los personeros de Fuerza Popular? Porque una de las explicaciones también insistentes, no solamente de la otra parte, sino, digamos, de personajes vinculados con los organismos electorales y demás, es ¿qué pasó? ¿Por qué esto pasó por todas las revisiones y recién después? Porque esto tiene que ver con los plazos y la controversia en torno a este tema. ¿Qué pasó con los personeros de Fuerza Popular? Mira, te explico. Te hablo solamente de un caso, de Chota. En Chota, nosotros teníamos personeros y pusimos personeros, acreditamos personeros. Y cuando los personeros se acercaban al lugar de votación, simplemente se retiraban porque habían amenazas. Y eso lo pusimos en conocimiento de los observadores internacionales de Mercosur con los que nos reunimos en el country el día viernes anterior a la votación. Y además nosotros hemos recibido muchas denuncias de personeros nuestros
que eran hostilizados a los lugares donde iban, pero también acá, por ejemplo, en Breña, sin ir muy lejos. En Breña, digamos, de 300 personeros que teníamos el día de la votación, habían 80 personeros menos. ¿Y qué pasó con esos personeros? Estaban en el mismo lugar, en la misma mesa, pero con credencial de Perú Libre. Y eso es algo que no nos lo han contado. Nosotros lo hemos vivido ese día. Y ese día, los días previos, habíamos puesto en conocimiento de al menos estos observadores internacionales que habían amenazas para que no existan personeros en algunos lugares del país. Entonces, estas son conductas, Enrique, absolutamente atípicas. Nosotros no estamos queriendo de ninguna manera obstruir un proceso electoral que si se hubiera dado sin ningún tipo de cuestionamiento, excepto los naturales que se pueden dar por una u otra, errores que se producen, estaríamos tranquilos con esto. Pero esto nos lleva a que existen tantos indicios en tantos lugares que realmente queremos conocer la verdad. Ahora, por eso es que el día de hoy hemos ido donde el presidente de la República, porque creo que la legitimidad del siguiente gobernante o de la siguiente gobernante parte de conocer la realidad. Ahí y no hay dos puntos. Sí. formales. Ahí hay dos puntos, porque hasta ahora el Jurado Nacional de Elecciones lo que está haciendo es declarando infundados la mayoría o casi todos prácticamente los pedidos de nulidad de fuerza popular. Queda, digamos, por determinar qué va a pasar sobre los pedidos presentados fuera del horario de mesa de partes. Ya hemos conversado con Óscar Urbiola al respecto, el pedido etc. Pero claramente ustedes están pidiendo una auditoría electoral porque de alguna manera van viendo seguramente cuál será el sentido de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Los críticos de este pedido sostienen que, por ejemplo, el antecedente de Bolivia, que es puesto como un ejemplo, no es comparable para empezar porque allí fueron las misiones de observadores electorales las que alertaron de las irregularidades, lo que hay que reconocer que no ha ocurrido en este caso, número uno. Y número dos, que el pedido en Bolivia pues ya se da post facto, digamos, ya después de la proclamación. Aquí ustedes lo que están buscando es que esto se dé, esta observación electoral se dé antes de la proclamación de un presidente o presidenta electos. Nosotros creemos que el jurado tiene que revisar en principio sus propios actos. Nosotros hemos sostenido el día de hoy, lo ha sostenido la doctora Flores Nano y ayer lo ha explicado el doctor García Toma, que hay nulidad en los actos a partir de la incorporación del doctor Rodríguez Montesa. Entonces, hoy día, en cada uno de los expedientes, nosotros hemos solicitado la nulidad. Esas han sido digamos, las medidas que se han tomado ante algo que creo que ningún jurista en el país puede calificar de legal o de lícito cuando vemos de que el propio doctor Rodríguez Montesa en una comunicación que ha enviado a la fiscal de la Nación ha señalado de que efectivamente él no puede ocupar esa plaza porque precisamente la forma como el doctor Arce, como ha sido resuelto el caso del doctor Arce, no es ajustado a ley. Pero Entonces, Arce declinó, Patricia, Arce declinó. ¿Qué cosa es lo que le quedaba al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones entonces? O sea que cuando existe, digamos, una declinación como en este caso, hay que valerse de cualquier medio para lograr un fin, y cuando estás yendo en contra de la ley, eso creo que en ningún caso es sostenible. De ninguna manera podemos decir... Para que nos quedemos claros, la línea de ustedes es que entonces el proceso debió suspenderse hasta que se encuentre una fórmula legal o de qué situación hablamos. La propia norma lo establecía. La norma señalaba que, en principio, que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no tiene competencia para declarar la suspensión de un fiscal supremo acreditado por el Ministerio Público. Entonces están los mecanismos legales para lograr hacerlo, pero no corriendo. O sea, lo que han querido es hacerlo rápido a través de una resolución al día siguiente, y mal asesorado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones una vez más. Entonces yo creo que en este caso hay que revisar estos actos. Nosotros estamos conscientes de que efectivamente los ciudadanos todos estamos en una situación de zozobra, pero lo que está ocurriendo acá es que se está empantanando la situación por una decisión mal tomada desde el punto de vista legal. Decisión mal tomada que ¿cómo van a objetar ustedes? Porque si estamos hablando ya de estas nulidades y Lourdes Flores señala que esto es nulo,
Esto podría ir al Tribunal Estamos Constitucional, pidiendo. perdón, se lo pregunto porque como se supone que el Jurado Nacional de Elecciones tiene autonomía final sobre estos temas y que para algunos juristas no habría un árbitro por encima de ellos, ¿cuál es la interpretación que ustedes hacen al respecto? ¿A qué instancia van a acudir? Enrique, la autonomía de los organismos, de las entidades del Estado, tiene límites y los límites son la ley, por supuesto, y el Estado de Derecho. O sea, uno para solucionar un problema no puede incurrir en una ilegalidad. Entonces, esto, por ejemplo, es un hecho que los observadores internacionales y que los organismos que nosotros estamos pidiendo que acudan a solucionar esta controversia, creo que tienen que mirar. Nosotros hemos visto la carta del doctor Arce y que todos hemos tomado conocimiento de esto, en donde acusa, pero de manera frontal, de actos de imparcialidad. Entonces sería importante, por ejemplo, escuchar los casos específicos que ha conocido el doctor Arce respecto a la imparcialidad en que ha incurrido los otros miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando me hablas de los observadores electorales, ¿qué credibilidad podemos tener después de haber visto las imágenes del doctor Rodríguez Vélez en una situación en plena ley seca, tomando bebidas alcohólicas con los observadores internacionales y teniendo una serie de reuniones o almuerzos amicales, cuando en realidad los observadores internacionales electorales deberían de venir a cubrir realmente lo que está aconteciendo en el país? Entonces, en aras de lo que significa la verdad, en aras de lo que significa la justicia electoral, yo creo que tenemos que tomar medidas urgentes, rápidas, y creo que el presidente de la República, y haría bien Pedro Castillo en adherirse a este pedido para solucionar este problema rápidamente. En 10 días se puede convocar a este organismo y que se abran los padrones. Queremos saber quiénes votaron, queremos saber realmente quiénes son las personas que han concurrido a ejercer su derecho a votación y aparece reflejado en esas listas de electores, Enrique. Muchas gracias, Patricia Juárez, por explicarnos el sentido de la solicitud entonces de Fuerza Popular que ha hecho con Keiko Fujimori hoy mismo. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Vamos a continuar y le damos la bienvenida al expresidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Guitis, en esta situación compleja, sin duda, a un mes de fiestas patrias, a un mes de nuestro bicentenario. ¿Cómo está usted, Salomón? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique, por la invitación. Lo primero, ¿cómo observa esto que acabamos de escuchar, el pedido que nos ha explicado Patricia Juárez en detalle de Fuerza Popular? Estamos hablando de, digamos, el máximo ente electoral está proclamando o está denegando los pedidos de nulidad de Fuerza Popular y ellos ya están solicitando una auditoría internacional. ¿Esto va a ser viable? Bueno, lo primero quisiera recordarle a la señora Patricia Juárez de que en los últimos 20 años sí ha habido problemas con la boca de urna. Ella no se acuerda, quizás es muy joven, no conozco bien su edad, pero en el año 2000 el presidente Toledo le ganó en boca de urna al presidente Fujimori en aquella oportunidad. Y ¿no? Ustedes se deben acordar la marcha hacia el Palacio de Gobierno con su vincha, ¿no? Que marcha al Palacio, porque justamente en la boca de urna le habían dicho a él que había ganado. ¿Y por qué hay la distorsión en la boca de urna? Porque justamente la gente puede mentir al salir por vergüenza. Hay gente que a veces sale y no quiere decir que ha votado por tal candidato porque le da vergüenza decir que votó por ese candidato. Entonces sí ha habido en los últimos 20 años que la boca de urna fue mayor que las actas que después se pudieron contabilizar. Entonces, eso es para poner las cosas dentro del contexto histórico de lo que ha ocurrido. Y yo he estado justamente en esa oportunidad en la Asociación Transparencia, que teníamos sistemas que justamente veíamos cómo podía ser distorsionado la boca de urna y advertíamos que la boca de urna no tiene una significación en la determinación real de los resultados. Pero lo que sí es completamente inaceptable que no se acepte que el conteo rápido es realmente una cosa matemática y que se
ese conteo rápido con una muestra pequeña se va estabilizando y uno puede ya en cierto momento de 1 hora, 2 horas que van llegando una cantidad suficiente de actas, poder decir que ya se estabilizó la muestra y por lo tanto ya el conteo rápido da una cifra. Y eso es lo que ha dado la cifra de esta última elección. Igualmente como fue en la elección pasada entre Keiko Fujimori y PPK. Entonces, para poner las cosas en el contexto real, el conteo rápido de actas sí es pues una cosa que realmente se acerca a la realidad, como ha sido la última elección y esta actualmente la que hemos estado nosotros presenciando. Salomón, el cuasi entonces presidente electo, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los términos. El candidato en sentido estricto, Pedro Castillo, ha tenido una conversación con Julio Velarde en la cual le ha pedido o le ha reiterado el pedido que hizo en un meeting ayer, me parece, sobre su permanencia en el Banco Central de Reserva. Según Pedro Franque, Velarde ha respondido que lo va a pensar. ¿Cuáles son buenas las señales que Castillo va emitiendo hacia los actores financieros? Porque sabemos que la gente sigue retirando su plata, ¿ah? O sea, es decir, la confianza que puede haber transmitido Castillo hasta ahora no parece ser del todo sólida. ¿Va en buena dirección el señor Castillo? Sí, me parece que las cualidades de un estadista, los peruanos que pide la unión. Tenemos un problemita, Salomón, con el audio. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y regresamos de inmediato porque lo que usted está diciendo es muy importante. Volvemos. Volvemos con el expresidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner. Yo estaba buscando unas cifras de otros procesos electorales, pero usted nos estaba comentando, Salomón, de las señales que Castillo está enviando básicamente hasta ahora con respecto a lo que tendría que ver con la estabilidad del BCR, que como sabemos el BCR pues, es el gran controlador de la inflación, maneja el tema de las reservas internacionales, cuida que el tipo de cambio no se vaya a descarrilar, y es, por supuesto, un símbolo de lo que ha sido la buena salud de la política macroeconómica en el Perú los últimos años. ¿Está enviando las señales correctas, Castillo? Y de ser cierto eso, ¿son suficientes? Sí, yo creo que, por supuesto que son muy importantes, son señales al mercado. Hoy día ya ha habido un debilitamiento, digamos, de la subida del dólar frente al sol. Esto es ya una señal importante. Además, el mensaje hacia los agentes productivos, los agentes económicos, también es importante. Creo que una estabilidad del presidente del Banco Central de Reserva, que ha manejado estos términos que tú has mencionado, Enrique, la inflación, las reservas internacionales, el tipo de cambio, razonablemente son importantes para el país. Y por lo tanto creo que esas son señales positivas. Pero además de eso está dando pasos importantes, acaba de estar en el Cusco en una reunión con la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, quiere decir que ya está tomando una acción importante en escuchar las respectivas necesidades de las diferentes regiones del país. Creo que también con alcaldes municipales ha hecho una reunión importante. Creo que son señales que van dando lugar a que todos los ciudadanos nos demos cuenta de que hay una perspectiva importante del país y que debemos llegar a esa estabilidad para que el 28 de julio se pueda tener hacia adelante una reactivación importante del país en cuanto a la economía y seguramente en cuanto a los aspectos políticos sociales del país. Hay, por supuesto, sectores de izquierda, ¿no?, que ven con mucho entusiasmo un eventual triunfo de Castillo, y hay quienes temen muchísimo la presencia y el peso, en realidad, de un personaje como Vladimir Cerrón y lo que él representa. Los últimos días, pues, él ha seguido posteando en redes sociales, hay, digamos, los posts
de Cerrón nos recuerdan que hay izquierdas y hay izquierdas, por eso se refieren a las izquierdas, y en realidad lo que él representa, y él lo dice, sencillamente es una línea prosoviética, que es casi una excentricidad en los tiempos que corren. ¿Cuál piensa usted que va a ser el peso real de Cerrón en un eventual gobierno de Castillo? Porque a cada rato se lo recuerda. Cerrón dice, ojo, que el gobierno es de Perú Libre, tuyo y de los maestros. Hay una especie de advertencia ahí. Claro, mire, creo, Enrique, que ha sido el candidato electo, digamos, por la cantidad contabilizada en la OMPE, para ser más claros en no decir lo que ya ha proclamado presidente de la República, es un invitado de Perú Libre, y por lo tanto él ha manifestado con mucha claridad que cada uno va a tener una misión. La misión de él es gobernar el país a través del Ejecutivo, y la misión de Vladimiro Cerrón será el administrar la presidencia o Secretaría General de su partido. Y creo que esas son las divisiones normales. Debemos acordarnos en otras oportunidades que ha ocurrido cuando ha llegado un candidato a la presidencia. Muchos de ellos han prescindido inclusive de los partidos políticos. Acordemos el 85, Alan García con su partido, con el APRA, o el mismo Alan García con el año 2006 con el Partido Aprista, o Ollanta en el 2011 con el Partido Nacionalista. PPK casi prácticamente sin partido gobernó los años que estuvo en la presidencia. Significa que hay pues un corte muy claro entre lo que es la presidencia, el Ejecutivo, y lo que son los partidos políticos, que tienen ciertas influencias indudablemente en vista de lo que el Ejecutivo requiere de los partidos políticos. O sea, aquí el que gobierna es Castillo y aquí el que arma el gabinete es Castillo. Eso es lo que se tendría que esperar. Completamente de acuerdo en lo que afirmas, Enrique. Ahora, usted participó en la primera parte del gobierno de Ollanta Humala y esas son las cifras que yo estaba revisando. En ese entonces, la diferencia entre Humala y Fujimori fue de casi 3 puntos. Ahora estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 0.3%, un poquito menos de 0.4%. ¿Cómo en un resultado tan ajustado, que ya vemos que incluso, bueno, la otra parte los está, en fin, está negando, demorando el tema, cómo un resultado tan ajustado se incorpora también a esa otra mitad del país que no votó por Castillo, sin que por supuesto sea necesariamente fujimorista? ¿Cuáles son las señales que tendría que dar Castillo? ¿O el camino político es sencillamente responder a quienes sí votaron por él? No, yo creo, Enrique, ya está dando ciertas señales al hablar de que él va a ser el presidente de todos los peruanos, que va a haber un llamado a la conciliación, un llamado a la gobernabilidad, y que se está conversando con otros grupos políticos. Yo creo que ya son signos de que no se puede gobernar en las espaldas de un porcentaje importante de ciudadanos en el país. Y esto hay que respetarlo, es lo que esos ciudadanos hoy día están representando, que son diferentes posiciones a la que ha ganado, digamos, en la contabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, para no faltarle respeto a nadie y decirle que ya está proclamado como presidente de la República, ¿no? Y creo que esos son signos importantes. El profesor lo ha manifestado, y creo de que ese es un paso adelante a que se busque unión, se busque concializar con las demás fuerzas políticas y se busque pacto de gobernabilidad para poder sacar adelante el país. Creo que todos, en la situación que se encuentra hoy día el Perú, con todos los rezagos de la pandemia, con las posibilidades de inclusive una tercera ola, con la reactivación económica, con todos los problemas educativos en cuanto a la formación de los educandos en el país, creo que merece que todos los peruanos hagan un esfuerzo para poder unir, para poder salir adelante el país, que esto todos los 33 millones de peruanos lo necesitan. ¿Cómo se digiere, Salomón, una propuesta como la que ha reiterado Castillo sobre la Asamblea Constituyente? Esa sí es una propuesta que todavía parece ser que genera inestabilidad entre los actores económicos, sobre todo por digamos, la incertidumbre que la rodea, incluso la propia metodología. Una propuesta como que me imagino usted está al menos parcialmente de acuerdo, ¿debería estar planteada desde el principio del gobierno, el 28 de julio, o habría que buscar una suerte de negociación y de consenso para ponerla sobre la mesa? Yo creo que el propio Pedro Castillo lo ha mencionado. Él va a gobernar con la Constitución
actual, que es la que rige al país, y va a presentar una serie de propuestas, entre ellas está el referéndum, y seguramente en el referéndum tendrá que los ciudadanos en el Perú enterarse de qué tipo de referéndum, sobre qué tipo de cambio es lo que se tiene que hacer en la nueva Constitución. Entonces esto creo que es paso a pasos que se van a ir dando, son etapas que se van a dar, ¿no? Y que el propio Pedro Castillo lo ha mencionado. Entonces esto indudablemente que hay una incertidumbre, sí, esto es lógico, hay ciertos sectores, sobre todo los sectores empresariales, que ven que podría haber una coyuntura de indecisiones en cuanto a sus inversiones, por el hecho de que podría haber cambios, por ejemplo, en la parte económica de la Constitución del 93. Y eso es justamente lo que ahora se deberá pues ir aclarando en el paso de la próxima semana. Cuénteme, ¿cuáles son, usted como empresario y hombre de izquierda también, cuáles son las principales modificaciones que usted observa en la economía que propone Castillo, que son realizables, y qué otras en todo caso se podrían llevar a cabo en una situación como la que vive el Perú? Más allá, como usted señala, por supuesto, de los compromisos fundamentales que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Y que es la urgencia más grande. Pero cuando hablamos de cambio, Castillo tiene que administrar un mensaje de cambio. ¿Por dónde va ese cambio? Bueno, yo creo esto en lo fundamental, por lo que hemos tenido, sobre todo en los últimos años, en las últimas 2 décadas, básicamente en el mercado, ¿no? O sea, la participación de los actores dentro del mercado, la libertad total que ha habido dentro del sistema del modelo económico de un libertinaje, en la cual no ha habido reguladores. Ha habido oligopolios que realmente hoy día mantienen una concentración del poder en el país, estamos viendo en muchos aspectos en la cual la mayoría de los ciudadanos están sufriendo con respecto a precios, por ejemplo en los precios de los medicamentos, por ejemplo en la atención de la salud, en donde no ha habido la ley de emergencia que se debía haber dado para poder que los peruanos no llegaran a estar en los pasillos de los hospitales y que no había oxígeno para poder atenderlos, cosas que justamente van representando aspectos que el mercado no ha podido seguir dando los aspectos básicos que se requieren, los derechos básicos universales que tienen los ciudadanos, como es la sanidad, como es la educación, como es el agua, como es la luz, como es el alfabetismo, que inclusive hoy día hay porcentajes altos de alfabetismo, sobre todo en las zonas rurales. Creo que todo eso es parte de ese libertinaje del mercado. Y en ese sentido el Estado sí tiene que entrar a regular, sí tiene que participar en una serie de aspectos en donde la actividad privada no llega pues justamente a solucionar los problemas básicos de los derechos fundamentales, como conectividad, por ejemplo, también. Es otro de los aspectos importantes que es derechos básicos universales de todos los ciudadanos. Para terminar, hoy Castillo se reunió con Verónica Mendoza. Hay personas o profesionales que seguramente usted coincide con algunas líneas, como por ejemplo Pedro Franque, Humberto Campodónico, pero también hemos visto a otros candidatos o ex candidatos presidenciales como George Forsyth conversar con Castillo. ¿El abanico se puede correr un poco más al centro? ¿Tendría que incluir un poco más al centro o va más con la zurda? ¿Cómo la ve? No, yo creo que la zurda va con el centro, o el centro con la zurda, pero también creo que la derecha tiene propuestas interesantes, propuestas que son también de características básicas que hay que asumirlas. Enrique, no hay que cerrarse de que este es un gobierno solo de izquierda. Hay un 50 o 49%, lo que usted quiere llamar, que no ha votado por una candidatura o por un programa de izquierda, si usted quiere llamarlo así, Enrique. Entonces creo que hay que asumir que este país requiere de las mejores propuestas, tanto de las personas que hoy día se autodenominan como derecha, como las personas de izquierda, y en las izquierdas donde hay elementos que son menos radicales, más moderados, y en donde todo esto tiene que ser conciliado y que tiene que ser por el bienestar de todos los peruanos. Entonces creo que en el Perú no podemos dividirnos en derecha e izquierda, creo que debemos dividirnos en buenos peruanos que quieren no disolver ni desestabilizar el país, como alguien lo quiso disolver,
y no desestabilizar como se está desestabilizando desde hace 5 años el país. Se tiene que unir a todos los buenos peruanos que quieren el progreso de los 33 millones sin distinción ni diferencia de clases, ni de raza, ni de religión. Para todos los peruanos ese mismo bienestar. La del remate, Salomón, preguntarle si usted ha conversado con Castillo, sí o no, y en todo caso si lo ve con esas cualidades de componedor que acaba de describir, que van a ser necesarias. Este país no es facilito, ¿no? Bueno, creo que el profesor es un sindicalista, es un hombre que ha estado trabajando y dirigiendo un proceso muy importante de los maestros en el Perú y que conquistaron ciertos avances. Entonces, creo que él sabe negociar y creo que él tendrá esa posibilidad de esa negociación, que sea un gobierno como él mismo lo ha denominado para todos los peruanos, para el bienestar de todos los peruanos. ¿Ha podido hablar con él para despedirnos con una pequeña infidencia? Yo he conversado con él antes del proceso electoral y luego de eso no hemos tenido ninguna otra conversación, pero lo he conocido al profesor y he tenido esa amabilidad de él de una conversación con él. De acuerdo. Muchas gracias, Salomón Lerner Guitis, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muy interesantes. Muchas gracias, Enrique, por la oportunidad. Perspectivas, vamos a ir a una pausa y regresamos con el politólogo Eduardo Darjan. Exactamente a un mes de la transmisión de mando, a un mes, por cierto, de la fecha central del Bicentenario en estas circunstancias tan complicadas que vive el mundo y el Perú en particular, le damos la bienvenida a Eduardo Darjan, politólogo. Primero, Eduardo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Primero, para preguntar la perspectiva sobre lo inmediato. Tenemos esta situación en la cual claramente la OMPE ya contó los votos, Fuerza Popular no está de acuerdo con este conteo, no hay un presidente oficialmente proclamado todavía por el máximo ente electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y se está pidiendo de la otra parte una auditoría internacional. ¿Esto se puede alargar o esperas que el 28 de julio se dé regularmente esta transmisión de mando? Bueno, tiene que darse, ¿no? Tiene que darse la transmisión de mando. La información, como ha ido saliendo de a pocos, va mostrando varias cosas. Primero, que esta hipótesis de fraude masivo queda descartada por diferentes factores, desde evaluaciones estadísticas hasta el conteo rápido, y cada vez las teorías son más absurdas, ¿no? Hemos llegado ayer a un nivel ya impresionante, con un mismo personaje yendo a 3 programas distintos diciendo que no tenía pruebas, pero que repitiendo esta teoría de que las mesas cambian entre una vuelta y otra, cuando sabemos bien pues, que el comportamiento electoral no es ni inmediato ni automático como se ha señalado. Hay un desconocimiento muy grande de ciencias sociales y de otras cosas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Siempre podrá quedar la duda si por aquí, por allá, cositas pequeñas, pero en general toda la información, todo lo que se cuenta, la comparación con elecciones anteriores dan lugar a que ha sido pues una elección en los estándares normales, ¿no? Y creo que eso con el pasar de los días ha ido golpeando cada vez más a Fuerza Popular, que con los antecedentes de la elección pasada ya quedaba mal. Y con las alianzas de la última semana, me parece que termina de romper su legitimidad. Lo cual no quita, ojo, que se pueda enturbiar, que se pueda seguir moviendo, que se pueda golpear, y que ya se haya causado un daño muy grande a la institucionalidad electoral, ¿no? Eso no hay que minimizarlo. ¿Cuáles son las alianzas, perdón, a las que te refieres? El propio señor Córdoba, que dices que ha estado en varios programas anoche, por ejemplo, o a qué exactamente? Una cosa es comenzar tu pelea con Carlos Brus, con Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, acompañándote al inicio con ciertas declaraciones, pero luego cuando ya ves a grupos que se sientan a una mesa solos, como el almirante Montoya, Córdoba, que sale hablando, Lourdes Flores, que también ha salido con una lectura estadística, a mí me parece pues equivocada, y dándole crédito a unas cosas sí, a otras no, y cada vez creciendo, esos aliados más moderados se van retirando, pasan a segundo plano, incluso los que estuvieron contigo en Arequipa en esta proclama, pasan a segundo plano, y comienzan a quedar las caras más duras, ¿no? Las vinculadas a la intentona de noviembre,
la alianza que tuvo en el Congreso el aprofujimorismo, ya a la población le va quedando, lo cual no quita ojo que esto, me parece, ya haya trascendido a Keiko Fujimori y su pedido de querer ganar la elección, anulando actas y en una estrategia que si ganase, imaginemos, ya casi imposible, si ganase, sería ingobernable este país. Le ha borrado con sus pedidos el voto a una serie de personas en regiones que ya no la querían, ¿no? Ahora, Y sí, dale, dale. este grupo que queda, sin embargo, me parece que está usando la narrativa del fraude electoral, especialmente en Lima. Es un grupo que, si tú ves la encuesta de Ipsos, pues es 13% que cree que hubo fraude, pero ha resonado muy duro porque muchos sectores poderosos los han seguido. Los medios, algunos medios privados, su conducta en estos días ha sido lamentable. El costo que se han ocasionado para su propia legitimidad y para poder defender la libertad de expresión como un valor y no como una herramienta de defensa de clase y de defensa de intereses, pues ha sido grotesco, creo, ¿no? Entonces, creo que nos quedamos con un muy enturbiado resultado, pero donde ya Keiko Fujimori va quedando en offside, ¿no? De acuerdo, pero sin duda también lo que ocurre es que sí hay, como tú decías, resuena duro y sí tienes una elección que finalmente ha sido sumamente ajustada. Entonces hablabas sumamente, o sea, tan ajustada como la de PPK Fujimori, con las diferencias evidentes además que hay ahora entre las candidaturas. Esa candidatura del 16 que terminamos en un completo desorden durante 5 años políticos, eran de 2 candidaturas del mismo signo. Acá los signos son marcadamente distintos. Decías que con Keiko Fujimori el país sería ingobernable. ¿Va a ser gobernable con Castillo? Las señales que te da hasta ahora denota gobernabilidad o una línea de gobernabilidad. Yo he sido muy crítico en la candidatura de Castillo en varios momentos, porque creo que tiene un contenido populista muy duro, ¿no? Esta idea de pueblo virtuoso, élite corrupta, y en la élite metes de todo, ¿no? Desde órganos reguladores hasta intereses empresariales, la prensa, y una comprensión del Estado y de la política me parece muy equivocada y muy problemática. Sí hay que reconocer que en los últimos días ves un mayor cuidado. Tal vez la conciencia de que vas a tener que gobernar este país tan encrispado ha llevado a declaraciones como las del otro día, el anuncio de Velarde, de la continuidad de Velarde, y una mejor comprensión que si no desarrollas una alianza amplia, va a ser muy difícil de gobernar, ¿no? Creo que uno de los principales problemas que tienen no es el chavismo, el comunismo, esa parte de la discusión, que ojo, no lo minimizo. En Perú Libre hay un grupo de radicales que merece ser calificado de radical y que ojalá se quede apartado de los órganos de decisión del Poder Ejecutivo, pero me preocupa mucho más, y lo decía antes de la elección, la dificultad de gobernar. Llegar a gobernar el Poder Ejecutivo en el Perú requiere, pues, por lo menos pues, de 400 técnicos que conozcan el Estado, que sepan de presupuesto, que sepan de ejecución de gasto, que eviten que te meten trampas y problemas por ahí. Todos los gobiernos que entran por no tener equipos propios, termina entrando alguien que termina involucrado en un asunto de corrupción o creyendo que al llegar ya puede hacer cosas y en un escándalo mucho más posible en un grupo que no tiene experiencia de gobierno. Entonces, ahora ya pasado esto, al que se le tiene que demandar grandeza, cuidado y mucha prudencia es al presidente electo, ¿no? Eduardo, acá quería detenerme en un punto. Sí, efectivamente el tema de la gobernabilidad tiene que ver con muchos factores y tú estás describiendo varios de ellos, pero acabas de decir que no minimizas el tema en fin, radical o anticomunista, ¿y no crees que hay una línea de análisis que de todas maneras sí lo ha minimizado? Es decir, no me refiero a la amenaza real como tal, sino a la prevención legítima, creo, correcto, de parte del electorado, de más que ser, en fin, algunos dicen anticomunista, otros lo llevan hasta el tema del antiterrorismo, ¿no? O sea, es muy marcado en un sector del Perú y no es poca cosa. Y tener un grupo de congresistas electos que pueden haber estado vinculados al Movadef tampoco es poca cosa, ¿no? ¿No crees que desde cierta línea progresista del análisis también se ha minimizado un poco esa parte?
yo vi mucho entusiasmo, ¿no? Vi gente que pasó muy rápido de la crítica a Castillo y sus posiciones más homofóbicas y duras y justamente de minimizar la importancia de los técnicos para la política económica, a de pronto un apego a lo que fue una especie de sentimiento popular. Se minimizan las críticas a también actores que lo rodean y vi un entusiasmo que me parece muy peligroso, ¿no? También es justo decir que el otro lado no te concedía nada, ¿no? Era como que cualquier gesto como los que ya iba mostrando él, o de acercamiento a otros sectores, o de moderación, o decir algo, ya había una especie de línea imposible de lograr. Y la diferencia con el 2016 es que esta vez la misma acusación de Keiko tuvo la resonancia de enormes sectores del Perú más vinculados a estos intereses grandes. Pero también estoy totalmente de acuerdo contigo que si tú ves al 50% que votó por Keiko de esa manera, no vas a construir gobernabilidad. Hay un sector muy importante que votó por ella porque le parecía que, a pesar de 1000 críticas, garantizaba mejor gobernabilidad que el otro, o también que le garantizaba más estabilidad económica, más cuidado para lo que puede ser una economía abierta al mundo, que depende del comercio internacional, que depende de las inversiones. No somos una economía, pues, de un país de ingreso medio, y que dijo, bueno, con todas las críticas votaré por Keiko Fujimori. Si Castillo y su equipo no se dan cuenta que tienen que ganarse aparte de ese sector, porque parte de su defensa, si quieren gobernar y gobernar bien, es lograr ese balance entre responder a los deseos, a las expectativas de sus votantes de primera vuelta y los que apoyaron rápidamente, pero también responder a los temores de parte del otro lado. Hay un sector con el cual parece que no vas a nunca calmarlo, pero hay mucho otro que tú puedes llegar a tranquilizar, va a ser muy difícil gobernar, ¿no? Solamente un presidente que esté en contacto con un sentido mayoritario, no necesitamos entusiasmo ni apoyos grandes, pero sí decir, mira, mal que bien está administrando las cosas, es lo único que creo que te garantiza una gobernabilidad para evitar que sea un gobierno que luego sea calificado de fracaso, profecía autocumplida, ¿no? Que no pudo gobernar, que Sí, tuvo claro. desastres, conflictos, y al final digas, la izquierda falló nuevamente, ¿no? Reconozcamos que ahí Castillo, el personaje, que va a ser supuestamente el presidente electo, es todavía un enigma, ¿no? O sea, más allá de manifestaciones positivas como las de, o que muchos pueden considerar positivas como el tema macroeconómico, todavía es un enigma. ¿Dónde se va a expresar ya más claramente la posibilidad de gobernabilidad? Por ejemplo, en la conformación del gabinete se debería apurar en ir anunciando nombres probables, por ejemplo, de ministros o ministras. Primero creo que hay una responsabilidad enorme en él porque hay mucha desconfianza por estas tensiones internas, ¿no? Él tiene que ser capaz de articular un mensaje, darlo, decirlo y señalar cuáles van a ser sus fronteras. Yo creo que sería un error si es que él lanza mensajes rápidos de correrse hacia el centro o al establishment, porque estaría dejando fuera a muy buena parte de la población que lo ha apoyado precisamente con ciertas promesas de cambio. Pero al mismo tiempo tienes que lanzarle un mensaje. Vas a cuidar y cómo vas a respetar ciertos canales constitucionales para evitar pues las cosas que tienes miedo. Veo clave la economía, veo clave también el respeto a la autonomía y profesionalismo de los militares, porque es otro de los cucos que se ha movido, ¿no? Vas a nombrar rápidamente a militares que te sean fieles y se cae todo esto en 5 minutos, ¿no? Veo clave también el nombre del probablemente el primer ministro y tiene que lograr ese balance, que es política de alto nivel, ¿no? La promesa de cambio con la garantía de seguridad para aquellos o parte de aquellos que no votaron por él, ¿no? También autonomía, por ejemplo, de este canal que estamos viendo en este momento. Yo creo que TV Perú ha salido con mucha fuerza de esta coyuntura porque ha dado información más adecuada, más fidedigna que muchos canales privados mucho más grandes y con más recursos. Bueno, ¿qué vamos a hacer para asentar una televisión pública, ojalá en el Perú, que justamente limite al poder y al mismo tiempo limite la existencia de estas teorías conspirativas, ¿no? O sea, el esfuerzo de despolarización que se viene va a ser enorme, ¿no? Va a ser enorme porque tienes una parte de la población que se ha corrido hacia la derecha dura y no tienes, el centro está disperso, no existe, la centroderecha también y la centroizquierda también, ¿no? Tienes unos grupos en el Congreso que no sabes bien a qué apuntan y en esas condiciones es muy rentable ser radical en Lima, ¿no?
Tú puedes ser duro, radical en Lima, por más que sea un porcentaje pequeño comparado al país, y probablemente te dé votantes para hacer una carrera política, especialmente si todo el resto está disperso, desarticulado y sin mensajes claros. Pero es una polarización que distorsiona, ¿no? A veces, sobre todo en Lima, nos perdemos precisamente en ese ruido, ¿no? Y claramente la verdad es otra, ¿no? O sea, es decir, están en encontrar estos espacios que tú describes, ¿no? De gobernabilidad y porque, bueno, hay que mirar para adelante y al final lo más importante para empezar es la protección y la garantía de la democracia, que es lo que finalmente nos va a permitir dar ese empujón, ¿no? Me parece que este radicalismo, el que se ha visto que Lima distorsiona, el resto del país nos ha visto con sorpresa, ¿no? Creo que muchas de las cosas que han visto en estas declaraciones durísimas, racistas, van a ser vistas, Bien. creo que con burla por muchos sectores del Perú. Más bien lleva una reflexión de Lima, los medios, del papelón que se ha hecho en estos días y justamente Bien. un esfuerzo grande Bien. de despolarizar, lo cual no quita vigilar y controlar para que el señor Castillo, que todavía es una incógnita, no mantenga ciertos estándares democráticos. Gracias, Eduardo Darellán, por acompañarnos. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. Gracias, el pase de la pelota en pared. Y Joana y Lucho nos traen todas las novedades deportivas. Que tengan una excelente noche. Adiós.